Mientras estamos a la espera, amigas y amigos, de la llegada a Venezuela de Dinora Figueras, presidenta de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, seguimos escrutando lo que ha ocurrido durante las últimas horas y particularmente en torno al ataque militar del Comando Sur, que en voz del presidente Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, se transformó en dar de baja al niño guerrero, Héctor Rutherford Guerrero Flores. Ay, disculpen que se había enredado el cable. Muy bien. Es de Maybor Petit, periodista de investigación, la impresión de que han quedado expuestos de muy mala manera. Vamos a darle una pasada sin audio a eso, ¿no? De muy mala manera, los militares que ayer fueron llevados al programa con el mazo dando. Quedaron muy mal parados, nacional e internacionalmente. Ahí, en la última línea del espacio, pueden leer la opinión de Maybor, que de hecho escribió: llueven críticas a los generales que aplaudieron a Diosdado cuando habló del caso de un personaje en referencia al niño guerrero, ya que Delcy tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos para poder neutralizarlo, dejando muy mal parada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nacional e internacionalmente. Ayer mismo, amigas y amigos, se produjo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia clave en búsqueda de justicia sobre el caso de la masacre del Junquito. ¿Cómo es que si el inspector Oscar Pérez y sus 6 acompañantes, dentro de los que estaba una mujer embarazada, eran calificados de altísimo peligro terrorista por parte de Nicolás Maduro, el 15 de enero del año 2018 fueron y destruyeron un chalet, lo convirtieron en picadillo, terminaron dando golpes de gracia, es decir, tiros de gracia en la frente a varios de ellos, y no hicieron caso ni siquiera a su manifiesta decisión de rendirse, la cual en transmisión en directo expresaba el propio Oscar Pérez a través de un live de Instagram. Y no pudieron con el niño guerrero. ¿Cómo es que si antes tenían, oigan, fueron más de 50 personas al principio en la mañana y luego se llegó a hablar de más de 500 personas rodeando el sitio, allá en el Junquito, para matar del modo como mataron, masacraron a Oscar Pérez y a sus amigos, 6 integrantes de su equipo? Tiene razón Maybor en decir que quedaron en ridículo. Los llevaron a eso, a aplaudirse en la manifiesta confesión de Diosdado Cabello de que primero el niño guerrero, y él cree que puede engañar a la opinión pública porque se quedaba uno por ahí, el niño guerrero no estaba, como él dijo, ni en Colombia ni bajo el amparo de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez. Segundo, dejó como pelele la institucionalidad militar al punto de que hubieron de requerir el equipo militar para llevar a cabo eso. Tercero, mintió porque el presidente Trump, porque el secretario de Guerra, de hecho adjudican al Comando Sur en coordinación, que es lo que le duele, con el régimen de Delcy Rodríguez, lo ocurrido el viernes pasado en la noche. Ahora sí, dale play y escuchamos con atención.
desde el comienzo. Dale. Un personaje. Quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores, porque esa es la otra, ¿no? Que no hayan ellos cómo ponerse de lado de la delincuencia. Quedaba un personaje. Quedaba un personaje. Quedaba un personaje. Quedaba un personaje. Bien. Luego, acudir al expediente, amigas y amigos, de vincular a María Corina Machado, de vincular a Nitu Pérez Osuna, a su esposo Vladimir Petit, al director de Vente Venezuela en organizaciones en el país, Henry Alviares, con el niño Guerrero, ya es el colmo de los colmos. Sabido es por el mundo entero quienes constituyeron en bandas criminales que obraron a sus anchas, a los presos, a quienes llamaban como líderes positivos, líderes negativos, amigos de la ministra penitenciaria, y luego convertidos en garantes armados contra el enemigo interno, que es al que él pretende atacar y vincular con todo esto que ha sido negocio en el cual ha participado directamente el gobierno en funciones, el gobierno de facto, en uniforme y fuera de uniforme. Una desgracia. Dame por favor la publicación de Gabriela González. Gabriela González dice: Diosdado Cabello, leyendo carta de quien llama patriota cooperante, se refiere a la operación en la que murió Niño Guerrero. Asegura que colaboración de Estados Unidos se limitó al uso de tecnología exclusivamente y critica que se pidan detalles del operativo. Si alguien que tiene que dar detalles del operativo, si tuviera legitimidad en cualquier país, y en ese caso o bien es el ministro de la Defensa o bien es el ministro de Relaciones Interiores, que se supone es él. Dale play. Cerrar dudas sobre la operación. Cuando no pueden defender lo indefendible, recurren a la estrategia de confundir, relativizar y desviar la atención. Lo curioso es que mientras los organismos de seguridad enfrentaban estructuras criminales que durante años aterrorizaron comunidades enteras, algunos voceros del extremismo parecían más preocupados por cuestionar a quienes combatían a los delincuentes que por condenar a los delincuentes mismos. Una inversión de prioridades tan grotesca que ya ni siquiera sorprende. A propósito del tema, nuestro viejo amigo Murphy, ese patriota cooperante que tiene oficina propia en las más altas esferas del FBI, me adelantó algunos detalles que ayudan a entender por qué ciertos sectores están tan alterados y por qué algunos laboratorios de propaganda opositora entraron en modo pánico apenas se conocieron los resultados de la operación. Murphy me confirma que todo el operativo fue coordinado, dirigido y ejecutado por los organismos de seguridad venezolanos, quienes llevaron adelante un trabajo de inteligencia preciso, meticuloso y altamente efectivo. Una labor que permitió identificar objetivos, mapear estructuras y actuar con contundencia contra quienes durante años creyeron estar por encima de la ley. Quizás por eso resulta tan revelador la reacción de algunos actores del extremismo. Mientras la mayoría de los venezolanos celebraban el golpe contra las estructuras criminales, la nómina comunicacional de María Machado parecía preocupada por desacreditar el triunfo. Otro detalle importante, según Murphy, la colaboración que dio Estados Unidos a nuestro país se limitó exclusivamente al uso de tecnología para ejecutar un ataque de precisión debido a lo complejo del terreno y a todo lo que se había venido tejiendo alrededor de estas estructuras criminales. Cabe destacar que este tipo de colaboración no es algo nuevo ni extraño, ya que en el pasado Venezuela ha participado en distintas operaciones coordinadas con otros países para asestar golpes certeros al crimen organizado. Está diciendo el patriota Vic aquí. Parte de eso estaba en el comunicado que sacó el gobierno nacional. Pero esta gente inventaron el día, el momento, la hora, cómo fue, metieron tropas no sé de dónde. Sigan en su cuento, sigan en su cuento. La desesperación del extremismo. Bro, hay una que dice, eso es mentira, está vivo. ¿Cómo sabe? Asegura con una vehemencia que está vivo.
Es que por ahí había nóminas. Mira, yo le pregunté, le decía a los compañeros del partido, una persona que, esa gente que extorsiona, hace tantos negocios, trafica con droga, mata gente, ¿qué hace con la plata? Porque terminan viviendo en el monte. ¿De qué hacen con la plata? Y esta persona me dijo, pagan a los que los mantienen. Pagan a periodistas, a los que, ¿cómo se llama? Cada vez que va a salir algo se encargan de tapar cualquier cosa mala, pagan a los soplones que tienen a los distintos niveles, de organismos, de pueblo, y ahí se les va la plata. Mantienen una estructura, pues. Mantienen una estructura. Esto me lo dijo una persona que sabe de este tema. Porque alguien que terminan viviendo, ¿cómo gastan la plata? ¿Cómo? Les comienzan a decir, no, que sacar, pura paja lo que han escrito. Paja. Y no les voy a decir. Bueno, este está cerca, ¿cómo se llama? Está de acuerdo al comunicado, pues, el que escribe, el Patriota Vic, tu amigo, perdón, Patriota Vic. La desesperación del extremismo. Miren. Brother, hablando de la chica. Aquí hay un temazo. Es que no hace falta que nos diga o no nos diga. Él va a decir la mentira. El mismo que no iba a enviar ni una sola gota, ni media gota de petróleo. Se ve un ataque de los Estados Unidos sobre Venezuela. Pretende ahora venir a dar cátedra de verdad. Es increíble, increíble. Pero bueno, uno ha perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Desde que comenzaron los ataques, pero miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes no dijo nada, martes y el miércoles no tuvo mayor creatividad que venir a decir que había unas estructuras criminales que durante años estaban azotando a los venezolanos. Y el gran cipote que, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba el gobierno al cual está adscrito en distintas posiciones? ¿Y dónde estaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Y dónde estaban las policías de las cuales él se hizo jefe desde hace mucho antes incluso de ser... Mírame eso. Ahí está lo de Nito Pérez. Mira. El colmo de los colmos. Es la desgracia personificada por su propia angustia en Diosdado Cabello. Decía Diosdado Cabello, en vez de celebrar que se estaba abatiendo una estructura criminal que durante muchos años azotaba a Venezuela, qué confesión tan grande, Lo que hacían, fíjense, era poner en tela de juicio a las autoridades que estaban actuando. Pero bueno, compañero, lo que hay que decir es lo siguiente. Esas autoridades de las cuales dice Diosdado formar parte, están incriminadas en la actuación de esas bandas criminales a tal punto que fueron las que permitieron, por sus propios intereses, que durante muchos años, como el propio Diosdado Cabello dijo, las bandas criminales han azotado a Venezuela. ¡Qué confesión, mano! Como Chacumbele. Menos mal que lo de Chacumbele es que con el mismo mazo se dio y ese programa de la miércoles que miércoles habla los miércoles en la noche también tiene un mazo por logotipo, por ícono. Bueno, amigas y amigos, así van las cosas. Monitoreamos, señala Cabello sobre operativo en Bolívar. No saben nada de lo que ocurrió. Y yo diría, de paso ripostó con esto, y tampoco lo van a saber. Y cada vez que dijo que pura paja, que son los periodistas, que son X, que son Y, por ahí tengo yo que recordar con toda claridad cuando él mismo inventó la operación Catatumbo, en la que quiso lavarse el rostro y presentarse no como alguien señalado por formar parte del cártel de los soles, que el gobierno de Estados Unidos, al que ahora le sirve, así lo tiene, como parte del cártel de los soles, que el gobierno de Estados Unidos, al que supuestamente le pidió ayuda con equipamiento militar, lo tiene como eso, como un prófugo de la justicia por narcoterrorista. Esto no lo estoy inventando yo. Para lavarse la cara, por allá en el año 2024 y 2025,
el ahora nombrado ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, comenzó con esta operación, déjamelo ahí en composición, Catatumbo, Relámpago del Catatumbo, creo que se llamaba. Y llevó presos hasta alcaldes. A todos los acusó de estar metidos en narcotráfico. Se llevó a algunos incluso de la oposición cuyas familias dejaron escuchar sus voces por esta pantalla, defendiendo la inocencia de quienes en realidad habrían, según denunciantes, sí muy expertos en la materia, para limpiar todo el camino contiguo a más de 40.000 hectáreas que del lado del Catatumbo colombiano sirve para la siembra de coca y abrir la puerta grandota para el camino desde el sur del lago hacia el centro del país, hacia el Caribe, y por ahí una de las tantas rutas del narcotráfico. Y entonces, Diosdado Cabello, en aquella operación Relámpago del Catatumbo, metió a Raimundo y todo el mundo. Y ya desde ahí hablaba de María Corina Machado, narcotraficante, y hablaba también de periodistas del narco. ¿Y saben quién era uno de los periodistas del narco? Según Diosdado Cabello, este que está aquí. Porque este que está aquí, y ustedes buscarán en los archivos de la entrevista en NBTV, empezó a exigir las pruebas de que se estaba cumpliendo con los protocolos de destrucción de las drogas incautadas por las autoridades, de las cuales él daba cuenta. Se han incautado 40.000 kilos. Se ha incautado yo no sé cuánto más. Se han incautado, estamos rompiendo récord de incautaciones de droga. La respuesta no fue exhibir el protocolo pleno, como Dios manda, de la destrucción de droga, como antes de que este régimen subyugara a Venezuela se hacía, con periodistas de La Fuente. No, la respuesta fue, desde ese programa, siendo más miércoles que nunca, decir que Carlos Salazar, periodista, fotoperiodista, y Miguel Ángel Rodríguez estaban en esa insistencia porque éramos unos periodistas financiados con dinero del narcotráfico. Lo mismo que estaba diciendo anoche para responderse él a la pregunta de ¿qué hacen con la plata todos estos tipos que trafican, que extorsionan y tal? Van a parar en un monte allá. ¿Qué hacen con la plata? Y de repente él mismo se responde, bueno, pagarle a periodistas, pagarle a extremistas, pagarle... Hombre, poco tiempo queda, poco tiempo queda de su vigencia política en el país. Gracias a Dios, así será. Amén, digamos. Amén todos. Llegamos al final, amigas y amigos del programa. Muchas gracias por su atención. Caminando, caminando. Hasta la próxima, Fernando. Respiren profundo y pásenla bien. Chao. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Montano Miranda Law. Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah.